Evangelio según San Mateo capítulo 13, verso 3 en adelante, dice la Escritura: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de raíz o en la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se quemó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60, a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos al verso 18. Oíd, dice Jesús, vosotros pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón es arrebatado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre Celestial, te agradecemos en este momento. Te pido que hoy tú una vez más, Señor, abras el entendimiento de tu pueblo, abras el corazón de cada uno de los que están en este lugar y aquellos que escuchan, Señor, tu palabra, para poder, Señor, ser parte de esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Jesucristo fue un maestro en la comunicación excelente, maravilloso. Él habló de una forma sencilla, simple, práctica, para que las personas comunes, las personas sencillas pudiesen comprender la palabra. Él no complicó sus enseñanzas. Utilizaba formas agradables para que las personas se acercaran y recibieran el mensaje. En los tiempos de Jesús no habían medios tan sofisticados como los que hoy en día hay para que las personas puedan captar la atención o lograr captar la atención. El método de Jesús eran las parábolas. Una de ellas es la que acabamos de leer aquí. Mateo es el que más registra las parábolas de Jesús. El capítulo 13, el siguiente y hasta el 16 habla mucho de las parábolas que Jesús enseñó. Alternamente el Evangelio de Marcos y también paralelamente el libro del Evangelio de San Lucas. El método de Jesús fueron parábolas, porque era un método muy utilizado en esos tiempos. Un método sencillo, práctico, pero eficaz. Muy directo. Los mejores maestros de la comunicación o rabinos en ese entonces la utilizaban, se comunicaban de esa manera. Jesús no fue el inventor de las parábolas, Él las retomó desde los comienzos de la antigüedad. Dios mismo hablaba por parábolas, le enseñaba al pueblo. Los profetas hablaban por parábolas porque las recibían de parte de Dios. En el Antiguo Testamento también hay parábolas. Jesús las retomó. ¿Qué es una parábola? Es una simple historia terrenal con una enseñanza espiritual. Cada vez que Jesús enseñaba una parábola, estaba contando una historia terrenal para que las personas pudiesen comprender lo que iba a suceder y estaba sucediendo, pero la diferencia de todo esto o el mensaje era espiritual.
que ese es el punto donde nosotros también debemos entender siempre la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual, no natural, no carnal. La mayoría de las personas se bloquean cuando leen la palabra de una manera carnal, humanamente natural. Todo lo que está en la Biblia es espiritual, aplicado a nosotros como seres espirituales. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Si ustedes miran en el capítulo 13 de San Mateo, en el verso 10, dice Mateo, que entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Pareciera que los discípulos estaban como un poco, tal vez como asombrados o cansados de que Jesús hablara siempre en parábolas. Recuerden que el método de las parábolas era el más eficaz para llegar al corazón y captar a la gente, captar la atención. De la misma manera como cuando usted le dice: te voy a contar una historia, algo que pasó en tal parte, inmediatamente agarran la atención de ustedes, ¿cierto o no? Eso es lo que hacía Jesús. Dice el verso 11, Jesús respondió. Los apóstoles están preguntándole a Jesús: ¿por qué siempre hablas por parábola? Jesús responde: porque a ustedes, atención a su iglesia, a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Comprende eso? Jesús está hablando de una manera natural, pero con una interpretación o un significado espiritual. Los fariseos, los escribas y la gran mayoría de las personas no estaban interesados en la doctrina de Jesucristo. Jesús lo sabía desde el tiempo del profeta Isaías. Eso está ahí, verso 14 o el verso 13. Jesús dijo: por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Comprende eso? Nos está hablando a nosotros. La mayoría de las personas hoy en día ven, pero no quieren comprender. Están viendo, pero siguen ciegos. Están viendo que la única solución para su hogar, para su familia, para restaurar su matrimonio es Jesucristo, porque han visto hogares restaurados, familias sanadas a través de Cristo, pero ellos no quieren ver ni entender eso, no lo quieren aceptar. ¿Saben que el hogar, el matrimonio de algún familiar cercano o un vecino se restauró? Cambiaron, el hombre dejó de ser del mundo, embriagado y con vicios, o embriagándose, cambió. Y la otra persona está viendo eso y no quiere verlo, no quiere entenderlo. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos. Tengan cuidado con cerrar sus ojos, sus oídos, usted que está escuchando, usted que está aquí también. Tengan cuidado con cerrar los ojos espirituales. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 7 dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista. No cierre sus oídos espirituales. Jesús dijo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Les cuesta entender. Pero los chismes, las mentiras, los cuentos mentirosos los aceptan. Sus oídos, su corazón se ha engrosado. Eso es lo que está diciendo Jesús. La gente está llena de un sinnúmero de conocimiento que le ha bloqueado el entendimiento y no quieren aceptar la palabra de Dios. Han cerrado sus ojos también, no quieren ver la realidad. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Eso es poderoso. Recuerdo tanto cuando el evangelio se lo llevaron por primera vez a una de mis tías. Ella no quiso, cerró sus oídos, cerró sus ojos y dijo: yo lo necesito. Eso es lo que está diciendo Jesucristo acá. El propósito de las parábolas, por eso Él les hablaba por parábolas y después Él les enseñaba.
Algunas parábolas las explicaba Jesús porque eran tan profundas que los mismos discípulos no las entendían y tenían que ir a donde Jesús y decir: Señor, explícame la parábola porque no entiendo, estoy cerrado también. Jesús también les decía: ustedes tampoco entienden, están cerrados. Es sencilla, las parábolas son sencillas y prácticas, pero son duras, difíciles para aquellas personas que cierran sus oídos, cierran sus ojos. Tengan cuidado con cerrar sus ojos, tengan cuidado con cerrar sus oídos, tengan cuidado con cerrar el corazón. Aquella tía cerró su corazón por más de una década, 2 décadas. Qué triste que pasen muchos años cerrando los oídos de las personas recibiendo el dolor y los efectos de esta vida. Mateo 13:34. Todo esto habló, dice la Biblia en San Mateo, verso 34 del capítulo 13. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Está conmigo? Jesús hablaba por parábolas y dice: sin parábolas no les hablaba. De esa misma manera, hoy en día la gente, Dios, el Señor, les está hablando por parábolas. Usted es una parábola ambulante con su vida para las demás personas, pero las personas que lo ven a usted no quieren ver, ni quieren entender, ni quieren oír. Jesús no les hablaba, sino era por parábolas. Verso 35: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. La mayoría o algunas de esas parábolas necesitaban ser explicadas. Vea el verso 36, ahí abajo, dice: despedida de la gente, después de que Jesús lanzó una parábola, más adelante uno de estos domingos lo vamos también a estudiar, era la parábola de la cizaña, está en el verso 24 hasta el verso 30. Esa parábola es poderosa, tan poderosa fue que los discípulos no la entendieron. Verso 36: la gente fue despedida, Jesús entró en la casa, sus discípulos se acercaron y le dijeron a esa: explícanos la parábola porque no entendemos. La mayoría de las personas hoy en día creen que están entendiendo, creen en entender. Ellos fueron a Jesús, respondiendo Jesús les dijo la interpretación. Mateo 15:15. Nuevamente los discípulos se encuentran con otra parábola que ni tenían ni idea de qué estaba hablando Jesús. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Pero Jesús ya tuvo que decirles algo directo. También ustedes están sin entendimiento. Es una bendición tener el entendimiento abierto. Daré gracias a Dios. Es una bendición que el Señor nos haya abierto nuestros oídos. Oh, eso es glorioso. La mayoría de las personas no se imaginan que esto viene de parte de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 14, la Escritura nos habla que el apóstol San Pablo salió un día a predicar, a evangelizar. Había un grupo de mujeres, solo una, llamada Lidia, dice la Escritura, Mateo 16, Hechos 16, 14. Solo Lidia, el Señor, atención a esto, dice la Escritura, Lidia, el Señor, le abrió el corazón para que recibiese el mensaje. Es el Señor el que abre el corazón de las personas. Cuando usted escucha el mensaje, la palabra, no crea que es usted el que está queriendo aceptar o no aceptar. No es usted. Es el Señor quien abre el corazón. Y usted y yo somos bienaventurados, bendecidos, porque Él nos abrió el entendimiento para aceptar a Jesucristo. ¿Estamos? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice el apóstol San Pablo que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es el enemigo el que cierra el entendimiento, pero es Dios con su poder y su misericordia quien lo abre. Estamos. Jesús les enseñaba siempre con parábolas para llamar la atención, pero más que eso, era con el deseo de dejarles a las personas en la memoria una lección espiritual. La historia que hemos leído de la parábola del sembrador es muy conocida, muy famosa, corre paralela con la famosa
parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo, la gran mayoría también conoce o ha escuchado la parábola del sembrador. Aquí encontramos 3 elementos, si usted está tomando nota, 3 elementos fundamentales en esta parábola del sembrador. Número 1, encontramos la semilla. Número 2, los diferentes tipos de terreno. Y número 3, el sembrador. Escúcheme bien, la semilla es la palabra de Dios que es sembrada. Son las escrituras. Juan capítulo 5, verso 39, dice el Señor: escudriñen las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas ustedes van a encontrar la salvación y la vida eterna. Juan 5:39. Los diferentes tipos de terreno son 4, atención a esto, son 4 tipos de terrenos en los cuales el sembrador salió y sembró, plantó la semilla. Note esto, en la gran mayoría de las interpretaciones acerca de esta parábola hay muchas enseñanzas que corren, pero no siempre es así, de esa manera como le explican. Mire esto, algunos dicen, es que ese que cayó al lado del camino, ese no iba a ser salvo. El que le cayó entre las piedras tampoco. El que estaba entre espinos no merecía ser salvo, pero el cuarto sí. Tome nota de esto, cuidado. Eran terrenos, 4 clases de terrenos. Usted y yo somos barro, somos tierra, somos creados por Dios. ¿Estamos? Todos merecían ser salvos. Juan capítulo 3, 16 dice que el Señor envió a su Hijo a morir por todos. Entonces estamos hablando de 4 terrenos. La mayoría dice, es que ese tiene un corazón de piedra, ese, como dice la parábola, se perdió. De ninguna manera. Él es barro, es tierra. ¿Qué sucede entonces? Lo vamos a comprender más adelante. 4 es el número en las escrituras de salvación. O sea, la semilla fue tirada para salvar las 4 clases de terreno. Los 4 corazones que representan en ese momento son una figura del ser humano. Somos nosotros, barro, tierra. En segundo lugar, en las escrituras, el número 4 es un número de salvación. ¿Estamos? Número 4, los 4 puntos cardinales de la tierra. En cada punto cardinal de la tierra hay un ángel guardando. Al libro de Apocalipsis, la escritura dice, después de esto había 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. En cada punto cardinal de la tierra hay un ángel puesto por Dios, que Él es el que recibe la orden, el ángel, y cuando Dios dice suelta, Él tiene que soltar. Y cuando Él dice retén, Él tiene que retener. O sea que cuando las personas vienen al conocimiento de Jesucristo, del norte o del sur, oriente o occidente, es porque Dios le dio la orden al ángel para que suelte. Eso no es de que yo quiero, eso no es de que yo voy, eso es que voy a ver si lo pienso y me animo y voy, de ninguna manera. Evangelismo, Isaías capítulo 43, verso 3, por eso el Señor dice, no temas, está hablando para cada uno de nosotros, yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación. ¿Está notando? Del oriente. En el oriente está la generación, hay un ángel y el Señor le dice suéltala y la generación viene. Traeré del occidente tu generación, perdón, del oriente. Del occidente te voy a recoger. Hay un ángel que recoge a todos aquellos, la cosecha que el Señor está diciendo, dice yo voy a recoger esa cosecha. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Cada uno de los puntos cardinales está guardado por uno de los ángeles. Juan capítulo 19, en el verso 23, la escritura nos dice que cuando crucificaron a Jesucristo, sus vestiduras las tomaron y las repartieron en 4 partes. 4 soldados repartieron las vestiduras de Jesús. ¿Están viendo ustedes eso? Las vestiduras de Jesús fueron repartidas entre 4 personas. Uno solo de ellos, de acuerdo a la historia, aceptó a Jesucristo. Ezequiel capítulo 37, verso 9, el Espíritu de Dios le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu y dile así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos. Es una manera de orar, es una manera de profetizar, es una manera continuamente de hacer intercesión, que nosotros tenemos que ordenarle a cada punto cardinal, a los ángeles que están ahí, decirle, Espíritu de Dios, Espíritu, ven de los 4 vientos sobre esta persona, combínelo con Isaías 43. En tercer lugar está el sembrador o los sembradores, es una persona experta. Somos nosotros hemos sido llamados a sembrar la palabra de salvación.
Y cuando estamos hablando del sembrador, no estamos hablando de otras profesiones, sino de agricultores, que es lo que está hablando Jesús. Agricultores, personas que siembran semilla, que distribuyen la semilla, que caminan en el terreno plantando la palabra del Señor. Esta parábola tiene dos principales aplicaciones. En primer lugar, tome nota de esto si usted está haciéndolo. Está hablando, en primer lugar, de la parábola del sembrador, que nos está hablando a nosotros como oidores. Número uno, nos está hablando a nosotros como oidores. En primer lugar, la primera semilla, dice la Escritura en el verso 4, mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Esa semilla no penetró, quedó al lado del camino. Jesús continuamente utilizó esta expresión: tengan cuidado cómo escucha y cómo oye. Mirad, dice Jesucristo, cómo escucháis, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Tengan cuidado con lo que escucha. Tengan cuidado con lo que oye. No menosprecie cuando se está hablando la palabra del Señor. Cuidado, hombre, cuando escuchas la palabra del Señor. Cuidado, mujer, con no poner atención a la palabra de Dios. Cuidado, joven, cuando ponen poco la palabra del Señor, cuando se está distribuyendo. Cada vez que se predica la palabra se está distribuyendo, se está sembrando y el mensaje se está escuchando. La mayoría de las personas hacen lo que sucede en este primer terreno. Éxodo capítulo 15, verso 26, el Señor dijo esto al pueblo de Israel: si oyeres atentamente, escúchenme bien, la voz de Jehová. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el mensaje, cuando usted escucha un audio, usted tiene que sentarse a escucharlo. Muchos tienen el hábito de escuchar un mensaje cocinando, haciendo un resto de cosas, se suben al segundo nivel de su casa y el audio sigue, luego bajan, siguen aspirando, arreglando el carro, pero no están concentrados en el mensaje. O muchos tienen el hábito de escuchar la palabra de Dios, van en su carro, ponen un CD, pero van hablando por teléfono. Y creen que están escuchando la palabra de Dios. Tengan cuidado. El Señor dice: si escuchas mi voz, mi palabra la vas a tener que escuchar. ¿Cómo?